conceptos que tienen cada uno de estas materias. Ya, ¿me avisa si ya puedo iniciar? Sí, doctor, adelante. Ya, muchas gracias. Muy bien, buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos y agradecerles y felicitarles, ¿no? Que siguen ustedes interesados en conocer cada uno, pues, de estos temas que la Academia Legalis tiene a bien a querer compartir con todos ustedes, ¿no? Son pocas las empresas serias a nivel nacional, ¿no? Que se dedican, pues, a impartir conocimientos para efectos de darles, pues, una atención de calidad. Muy bien, contenido del curso, el día de hoy vamos a hablar de los requisitos para heredar, la transmisión sucesoria, etapas de este proceso hereditario, la legítima, clases de legítima y elementos. Vamos a hablar de los famosos herederos forzosos, formalidades del anticipo legítima, requisitos para la minuta, la publicidad, elementos de la sucesión. También vamos a hablar del proceso de sucesión intestada, requisitos de dicha solicitud y por último la inclusión de otros herederos. ¿Sí? Vamos a seguir, vamos a continuar, por favor. La siguiente diapositiva. Correcto, vamos a conocer también, ¿no? ¿Qué es una sucesión intestada y cómo tramitarla? La sucesión intestada, pues en el Código Civil peruano, ¿no? ¿Cómo es esta sucesión intestada? Los casos de la sucesión intestada, el parentesco, parentesco consanguíneo de línea recta, parentesco en línea colateral, ¿no? Y la responsabilidad. Bueno, acá un punto básico que debemos tener en cuenta en este derecho sucesorio, debemos de tener en claro que si nosotros analizamos el Código Civil, vemos pues que en el libro 3 se encuentra el derecho de familia, es la relación intervivos. Y en el libro 4 del Código Civil, recién ahí el ordenamiento jurídico peruano ha establecido el derecho sucesorio, que es toda esa relación entre las personas, pero a raíz de la muerte. Entonces, dicho esto, ¿no? El momento más importante en el derecho sucesorio, pues es la muerte de la persona. Si no existe muerte, no hay ningún derecho sucesorio de qué hablar. Por lo tanto, ¿no? Una persona estando viva puede vender la casa. Claro que sí, ya que los llamados herederos, que muchas veces son los hijos, ¿no? O la cónyuge, los llamados herederos no tienen derechos aún, ni derechos sucesorios que reclamar. Si nosotros nos remontamos pues al artículo 660 del Código Civil, pues, señala que tras la muerte de la persona, todos sus bienes y derechos son transmitidos a sus sucesores. Ello todavía no aplica porque el requisito para que pueda establecerse el derecho sucesorio es la muerte. Por lo tanto, pues ya sea el papá o la mamá desea vender el bien inmueble o cualquier bien que se encuentre a su nombre, lo puede realizar, porque los hijos no tienen nada que reclamar. No hay una obligación legal donde indique, pues, que los progenitores tienen que dejar bienes a sus hijos. ¿Correcto? Entonces, si en caso, ya sea papá, mamá, algún progenitor, desea donar su casa, donar su bien mueble, su vehículo, ¿no? A una persona ajena a sus hijos, por ejemplo, ya sea un varón o una mujer, ¿no? A una persona que no forma parte de esa línea consanguínea, ¿no? Un tercero, sí lo puede realizar. No hay ningún problema, porque nuevamente le estamos diciendo de que no hay derecho sucesorio que reclamar, ya que no ha operado la muerte. Pero en caso de que el donante muera, lo que sí protege la ley, si acá nosotros nos remontamos nuevamente al artículo 1648 del Código Civil, dice que esos bienes en calidad de donación nuevamente se revierten a la masa hereditaria.
Y lo que sí pudo disponer el donante es la tercera parte de su herencia, la tercera parte. Pero estando vivo aún no se sabe cuánto es el porcentaje o la masa hereditaria. Por eso dicho acto jurídico no tiene eh, ninguna nulidad ni nada que reclamar. Solamente tras la muerte recién se va a saber. Y si es que esa donación sobrepasa el tercio de libre disponibilidad, va a tener que revertirse pues a la masa hereditaria, ¿correcto? Entonces, si él está vivo o ella está viva, aún no se puede saber cuál es la parte que se puede disponer. Y tampoco nadie sabe qué es lo que puede suceder en un futuro, ¿no? Porque puede comprar 5 vehículos más, 3 vehículos más, 3 casas más. Entonces podría ser posible que esa donación forme parte, pues, de esa tercera parte de libre disponibilidad. Pero mientras no mueran, no se sabe cuánto es ese porcentaje que el Código Civil, que el ordenamiento jurídico ha establecido para efectos de que se pueda realizar donaciones, ¿correcto? La donación para que sea válida tiene que definitivamente darse por escritura pública. Anticipo legítima. Anticipo legítima es una situación diferente. Estoy dando, a ver, para que aquellos que recién están ingresando, por favor, les voy diciendo, estoy dando pues unas pinceladas de todo lo que vamos a abarcar el día de hoy, ¿ya? Para que ustedes tengan conocimiento, para más o menos centrarnos al meollo del asunto, para nosotros tener ideas generales, centrales, básicas que todas las personas debemos de conocer, ¿sí? Anticipo legítima, por ejemplo, ¿no? Si José, Pedro, Juan, hay que llamarlo así, ¿no? Estando vivo, otorga, pues, en calidad de heredando herencia a uno de sus hijos a través de anticipo legítima todas sus propiedades, vamos a suponer. Y a otro hijo, porque son 2 hijos, vamos a suponer así, no le da nada. Entonces el otro hijo puede eliminar o puede entablar una nulidad de dicho acto de donación. No, porque como nuevamente repito, no se sabe cuánto abarca el porcentaje de libre disponibilidad. A ver, alguien está con el micrófono prendido, por favor, solicito de que puedan apagarlo, ¿sí? Las preguntas los vamos a analizar al final, ¿ya? Lo vamos a analizar al final y además también a partir de cada término del tema, ¿ya? Por favor. Les voy indicando para efectos de que puedan tener paciencia, donde mi persona. Doctora, su audio para que se escuche. Ya, ahora sí. Sí, ya está. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Me están haciendo preguntas en el chat, les voy diciendo, terminamos un tema, cerramos el tema y voy contestando, ¿ya? Para poder abarcar todos los temas que se me encomendaban. Muy bien. Entonces, los tipos de sucesiones. Los tipos de sucesiones, vemos sucesión intestada, se encuentra en el Código Civil 815, donde señala pues que la herencia corresponde a los herederos legales. ¿Qué quiere decir herederos legales? Aquellos que la ley ha establecido como sucesores, que son los herederos forzosos, herederos voluntarios y legatarios. Los sucesores son las personas o los herederos que van a adquirir una parte de la herencia. Entre dichos sucesores encontramos herederos forzosos, voluntarios y otros que sin estar en ese ámbito reciben parte de la herencia, que son los legatarios. Muy bien, entonces acá pregunto algo, ¿no? ¿Existe la posibilidad de renunciar anticipadamente a una herencia? Pues no, no hay posibilidad de renuncia anticipada. Tampoco se puede aceptar una herencia anticipada, que no es lo mismo y no hay que confundir con el anticipo legítimo. Entonces, ¿en qué momento surge el derecho sucesorio? En el momento de la apertura de la sucesión. ¿Y esto cuándo sucede?
Cuando muere una persona, mientras no exista ello, no hay testador, no hay herencia, no hay herederos, y como no hay herencia y aún no puede ser posible ni renuncia ni la aceptación a una masa hereditaria. ¿Correcto? La aceptación de la herencia puede darse a través de dos tipos: herencia expresa, a través de un documento público, y la tácita. La renuncia sí tiene que ser expresa, la renuncia. Para aceptar no hay ningún problema, no hay necesidad de que sea expresa, no basta con la tácita y punto. Pero para renunciar, sí, ante ya sea el notario, ante el juez de la sucesión intestada que está conociendo el proceso, mediante acta, donde se señala los requisitos. Si es que estamos dentro del Perú, 3 meses tenemos para renunciar, y fuera del Perú, 6 meses en el extranjero, ¿no? Entonces, si en el caso, en el proceso de una sucesión intestada, no ha sido considerado heredero, puede acudir vía acción a través de la petición de herencia. Apúntenlo, por favor, 664 del Código Civil. ¿Qué es lo que menciona? La petición de herencia, que es un derecho que le corresponde al heredero, al que se considera heredero, en la cual no posee los bienes que considera que le pertenecen. ¿Y contra quién se dirige? Contra los que posee, ya sea en todo o en parte, ¿no? A título sucesorio, ya sea testamento, declaración de herederos por sucesión intestada. Entonces, tiene dos finalidades: excluir a los herederos o concurrir con ellos. Correcto. Entonces, los sucesores, en cuanto a la petición de herencia, sucesión intestada, es imprescriptible. Puede hacerlo en cualquier momento dichas acciones. Por otro lado, por ejemplo, el artículo 302 del Código Civil peruano nos habla de las adquisiciones gratuitas, que es una herencia recibida. Solo es el titular del bien jurídico, no por ser bien propio, y no es de la sociedad de gananciales. Ayer estábamos hablando, ¿no?, de esos bienes que son propios, ¿no?, en el régimen patrimonial del matrimonio. Pero ¿qué sucede si uno de los cónyuges quiere renunciar a su herencia? Porque sabemos de que la herencia es un bien propio, ¿no?, pero quiere renunciar a la herencia con la finalidad de que su esposa al final no se pueda beneficiar. ¿Qué podría hacerlo? No, la renuncia de la herencia cuando uno se encuentra casado, tiene que haber autorización del cónyuge. No va a proceder de manera unilateral, a pesar de que sea un bien propio. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico del Estado peruano protege el interés de la familia, protege, porque si el cónyuge muere, tendría como heredera, pues, a su esposa. ¿Correcto? Entonces, eso es que debemos de tener en cuenta. Impugnación de la renuncia, también podemos realizarlo, que son 3 meses, ¿no?, de conocer la renuncia, para que ese bien pues sea administrado, que sea por el Poder Judicial y sea considerado como parte de pago de algún acreedor, porque muchas veces renuncia a su herencia con la finalidad de que no paguen las deudas que deben, ya sea a un tercero, a unas entidades financieras. Entonces, si un tercero o las entidades financieras se dan cuenta, toman conocimiento dentro de los 3 meses de haber renunciado el heredero a su herencia, pueden impugnar la herencia diciendo de que son acreedores del heredero. Por lo tanto, el Poder Judicial va a tener que aceptar dicha impugnación de la herencia, ¿correcto? De la herencia. Y si hay un saldo, pues no regresa, ¿no? Si es que la herencia del heredero corresponde pues al 50% nada más de la deuda, y se cobran los acreedores o el único acreedor que exista, el otro 50% que le corresponde al heredero no regresa al heredero, porque se entiende de que él ha renunciado maliciosamente. Regresa a la masa hereditaria. Eso debemos de tener en cuenta, ¿no? A ver, estimado Víctor Vélez, estoy dando
unas pinceladas, unos conceptos básicos para poder tener en cuenta, ¿sí? Para poder tener en cuenta y para que ustedes todo, pues, nos centremos en estos temas principales. ¿Ya? Porque se entiende que nosotros más nos preocupamos para que ustedes con casos prácticos podamos pues analizar, ¿no? Más que la teoría. Y en eso me estoy centrando por recomendación también de la misma academia. ¿Ya, estimado? Muchas gracias. Muy bien, entonces acá tenemos, ¿no? Si vamos directamente a las clases de sucesiones, tenemos que en la legislación comparada, porque en la legislación peruana tenemos solamente dos clases, pero en la legislación comparada tenemos tres clases. La testamentaria, que es la voluntad del causante, que él mismo pues redacta el testamento y la contractual, que sí se da en algunos países como legislación comparada, pero que en este país está prohibido la contractual, que quiere decir que el causante con los herederos realizan un acto jurídico, un negocio jurídico. Y eso pues es prohibido por este Código Civil debido a que la naturaleza del derecho sucesorio pues no incide en el contrato porque no hay ni condiciones, ni plazos, ni tampoco prestaciones recíprocas, sino que la herencia se da a una forma de solidaridad y voluntad propia del causante. Intestada o legal, ¿no? La intestada legal tiene dos funciones: suplir a la testamentaria cuando no hay testamento, evidentemente, o complementar, ¿no? Suplir o complementar. Complementar cuando el testamento haya sido realizado de manera incompleta, ya sea no abarcado todos los bienes o no abarcado todos los herederos. Entonces, el proceso de sucesión intestada va a realizarse de forma complementaria, ¿correcto? Eso debemos de tener en cuenta. Muy bien, eso debemos de tener en cuenta, ¿correcto? Vamos a seguir, por favor. Requisitos para heredar, ¿no? Requisitos para heredar. Los requisitos para heredar son básicamente, ¿no? De acuerdo a nuestro código civil, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Situaciones importantes al momento de solicitar, ¿no? El proceso de hereditario, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El primer requisito y el más principal es la existencia. ¿Qué se entiende con la existencia? No es un presupuesto, la capacidad jurídica, eh, es decir, el nacido vivo, ¿no? El nacido pueden heredar, pero hay legislaciones, por ejemplo, como la italiana, donde permiten pues al conceptus, ¿no? Que es el concebido también puede heredar. En nuestro ordenamiento jurídico nacional es el consulturus, pero con una condición suspensiva que nazca vivo, ¿no? Ya que los muertos no heredan. Entonces, siendo que en la legislación comparada hay dos teorías, ¿no? La premorencia y la comorencia, pero eso es un tema, pues, que el día de hoy no lo vamos a abarcar por cuestiones de tiempo. Pero el principal requisito de nuestro ordenamiento jurídico es la existencia. Todos los vivos heredan, ¿correcto? Muy bien, sigamos, por favor. Requisitos para heredar. Tenemos como segundo requisito la capacidad. Es la aptitud para ser titular de los derechos activos y pasivos. No tan solo se hereda pues los derechos, obligaciones y patrimonio que son activos, sino también los pasivos, es decir, las obligaciones que tiene la herencia, cuya adquisición se es llamado. Su fuente ya sea es el testamento en primer término, ¿no? Que es el que realiza el causante antes de su muerte, o la ley, que es el denominado, pues, el proceso de sucesión intestada que se realiza ante el juzgado de paz letrado, ante un proceso no
contencioso. También se puede realizar ante las notarías siempre y cuando no haya oposición, ¿no? Y se entiende pues a todas, las personas jurídicas, las personas naturales, incluso también al concebido, siempre y cuando, como les decía, nazca vivo. Bueno, antes sabíamos pues que no heredaban los esclavos, los extranjeros, los herejes, los muertos civiles, ¿no? La capacidad sucesoria pues no se identifica con la capacidad civil plena. Es diferente a la vocación sucesoria y a la delación. Y las personas jurídicas también pueden heredar. La vocación sucesoria es el llamado a todos los herederos que se encuentran con aptitud, que se encuentran con capacidad y que cumplan con los requisitos, evidentemente, para que puedan heredar. Y la delación significa que todos los que cuentan con los requisitos y se encuentran en orden de prelación, de manera preferente, tienen esa posibilidad de aceptar o de renunciar. A diferencia, ¿no? Que en el derecho romano nadie podía renunciar, todos tenían que aceptar. Ahora no es así, es la autonomía de la voluntad que rige el Código Civil. Entonces, la delación quiere decir esa posibilidad que tienen los herederos para renunciar o para aceptar la herencia. Como tercer requisito es no ser indigno. ¿Qué quiere decir ello? No ser indigno, no haber sido declarado indigno. El sucesor, el heredero, no debe de estar en determinadas causales que lo priven de este derecho de heredar. Porque de lo contrario, ya sea el sucesor, lo puede realizar la desheredación en el testamento, lo puede desheredar, indicando la causal. No tan solo es de manera unilateral que desheredo, no, sino indicando la causal, acreditando. O, o también, ¿no? Los interesados, una vez muerto, ¿no? El sucesor que no lo desheredó, pueden iniciar la solicitud de indignación hacia este heredero indigno, con la finalidad de que se le declare indigno y no pueda acceder a disfrutar y a gozar pues, de los bienes y patrimonio y también de las obligaciones que ha heredado, ¿no? Entonces, eso es así, pero tiene un plazo de un año, ¿no? Después de muerto, de haber conocido las causales. Entonces, es un año para poder accionar esta acción, pues, ¿no? De indignidad. Pasado ese año, se entiende de que o lo han perdonado o no existe indignidad y por lo tanto sí puede heredar. De igual forma con los demás eh, sucesores, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? O sea, cuando se ha cometido de modo consciente y voluntario determinados actos negativos establecidos por la ley, porque vulneran los vínculos de afecto y solidaridad que debe guardar con el causante mientras esté vivo. Pero hay casos donde la conducta que la tipifica se manifiesta después del fallecimiento del causante. Bueno, declarada la indignidad vía judicial, se excluye la herencia y es como si nunca hubiese sido considerado heredero. Pero ello no afecta a los descendientes. ¿Qué quiere decir? Si yo soy declarada heredera y tengo una hija, mi hija, a través de la representación sucesoria, puede solicitar la herencia de lo que me corresponde a mí, porque yo he sido declarada indigna. Ese castigo o esa exclusión no le afecta a mi descendencia, ¿correcto? El cuarto requisito para poder heredar, mejor derecho. Bueno, toda persona puede heredar, goza de todos los requisitos, pero no todos los familiares pueden unirse pues a la masa hereditaria de manera simultánea respecto a una misma persona. Hay un orden sucesorio preferencial y de acuerdo al mejor derecho se regula pues el grado de parentesco. En primer lugar están los hijos,
En segundo lugar están los padres. En tercer lugar está la cónyuge que concurre con los padres y concurre con los hijos, ¿correcto? Y así sucesivamente está el orden de prelación hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces, eso debemos de tener en cuenta, ¿no? Eso debemos de tener en cuenta. Y también eso incluye pues a los hijos adoptivos o a los hijos declarados judicialmente. La filiación también. Establecen, son 6 órdenes sucesorios y hace también alusión al derecho de representación, como les decía, ¿no? Si son 4 hermanos y uno de esos hermanos muere, quiere decir que los nietos los nietos van a representar a su padre en la proporción que le correspondía al padre fallecido, ¿correcto? Esa es la representación sucesoria. Muy bien, sigamos, por favor. La transmisión sucesoria. ¿Qué es la transmisión sucesoria? El proceso hereditario es el medio realizador del derecho sucesorio que asegura la transmisión y finalmente la adquisición de todos los bienes. Ese es el final, ¿no? La partición, la repartición a cada uno de sus bienes. Entonces, y eso es lo que quieren. O sea, todo este proceso hereditario, que aparentemente es largo, la única finalidad es que los bienes, patrimonios, derechos y obligaciones sean transmitidos a los sucesores. Entonces, todas estas garantías jurisdiccionales y todos estos requisitos van a permitir la determinación del momento de la apertura de la sucesión y también los elementos de esta relación jurídica que regula la transmisión de la masa hereditaria. Además, también concluye con la división, cuando hay pues diferentes herederos y cuando hay una masa hereditaria que repartir. Con la partición concluye todo el proceso hereditario. Vamos a analizar cada una de las etapas del proceso hereditario, ¿sí? Vamos a analizar. Sigamos, por favor. Legítima. ¿Qué es la legítima? No? Es la porción o parte de la herencia en la cual no puede disponer libremente el testador y que corresponde por mandato de ley a las determinadas personas. ¿Qué quiere decir? A los herederos forzosos. Cuando hay herederos forzosos, el testador no puede disponer libremente de toda la masa hereditaria, porque hay un orden sucesorio. Si bien es cierto, el testador tiene la última palabra, puede realizar actos de disposición de sus bienes una vez muerto a través del testamento, pero su voluntad no es absoluta. Su voluntad se ve restringida de acuerdo al orden prioritario que cuenta pues en el Código Civil. Y para ello somos llamados los herederos forzosos, los hijos y los demás descendientes, los padres y los demás ascendientes y el cónyuge que concurre ya sea con los hijos o ya sea con los padres. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Esos son los herederos forzosos que forman parte, pues, de la legítima. Entonces, en conclusión, ¿qué viene a ser la legítima? La legítima sería aquella cuota intangible que no se puede tocar, que deja el causante a determinados familiares, independientemente, bueno, ¿no? Que exista testamento, no. Entonces, habrá legítima en tanto haya sucesión testamentaria o también en la sucesión intestada, sí o sí.
Dicha intangibilidad es cualitativa y también cuantitativa, y además también es indispensable. ¿Por qué? Porque no va a ser afectada con ningún gravamen ni medida restrictiva alguna. Sobre ella, pues, no se puede imponer alguna modalidad, ni tampoco alguna sustitución, y ningún heredero forzoso puede ser privado de ella. Ningún heredero forzoso, salvo en los casos, pues, de excepción, ¿no? Que la ley prevé el haber incurrido, pues, el heredero con relación al causante en alguna causal de indignidad o de desheredación, en modo consciente, en modo voluntario. Entonces, solamente ahí el testador puede ejercitar su derecho a la exclusión, con arreglo, evidentemente, a ley. Muy bien, entonces, ¿y qué entendemos por porción disponible? Si ya hemos visto la legítima, que es la parte intangible, ¿qué entendemos por porción disponible? Ya, la contraparte de la legítima, contrario sensu. De la porción disponible podrán ser o disponer libremente de los bienes de su patrimonio, pues las personas que tengan hijos u otros descendientes, solo padres u otros ascendientes, y quien no tiene cónyuge, ni padres o no tiene tampoco otros ascendientes. Es decir, quien no cuenta con herederos forzosos. En cada escenario de cada uno de los que he mencionado, pues la disposición de la persona cambiará. ¿Qué quiere decir eso? Puede disponer libremente hasta el tercio, ¿no? Un tercio de sus bienes, la persona que tiene hijos, que tiene otros descendientes o que tenga cónyuge. Puede disponer hasta la mitad de sus bienes si solo tiene padres u otros ascendientes. Es decir, si solo tiene padres, solo puede disponer la mitad de todos sus bienes. Si tiene hijos, cónyuge u otros descendientes, puede disponer el tercio de dichos bienes. ¿Correcto? Y aquel que no tiene padres, no tiene cónyuge, ni pareja, ¿no? Ni nada, tiene toda la libre disponibilidad de todos sus bienes, ¿correcto? Entonces, si el testador estuviese, vamos a verlo también de esa forma, ¿no? En el pago de las pensiones alimenticias, está referida a los derechos, pues, del hijo alimenticio, la porción disponible va a quedar grabada hasta donde fuera necesario cumplirla. Entonces, la solicitud, pues, procede, ¿no? Hasta que el alimentista ya tenga 18 años de edad o si sigue estudios, ¿no? ¿Correcto? O sea, eso también debemos de tener presente. Debemos de tener presente estas situaciones con la finalidad, ¿no? De establecer la libre disponibilidad y la legítima. Clases de legítima, el que tiene, a ver, anterior, por favor, para saber. Esta es el tercer parte de sus bienes, ¿no? Tercera parte, entonces la legítima reservada, por lo tanto, son las dos terceras partes. Si tiene sus bienes de sus padres, nada más, la legítima reservada es la mitad de sus partes. El que no tiene la libre disponibilidad. ¿Correcto? Eso que quede claro. Vamos a seguir, por favor. Los elementos. Los elementos de este derecho sucesorio, pues tiene que haber un sujeto titular, ¿no? De un derecho de propiedad del inmueble, ya sea el otorgante o el anticipante. Tiene que haber un inmueble de propiedad y un sujeto que es en ese momento que cumple con los requisitos suficientes para ser considerado, pues, heredero forzoso, que es denominado el beneficiario o el anticipado. La donación es el género, el anticipo legítima es la especie, porque el acto de donación, el acto jurídico de donación, se realiza, pues, a cualquier persona, pero la legítima se realiza directamente a los herederos forzosos. Por eso viene a ser la especie de la donación. Muy bien, ¿está quedando claro? Vamos a seguir, por favor. Vamos a seguir porque nos gana la hora. Herederos forzosos. El hijo que está por nacer, concebido,
con la condición que nazca vivo, es un heredero forzoso. Los hijos vivos también, los padres son herederos forzosos, siempre y cuando eh, no tengan hijos. Porque si tienen hijos, los padres pues son excluidos. Y el cónyuge o la cónyuge también es un heredero forzoso, pero concurre con los hijos y además también con los padres. Muy bien, sigamos. Formalidades. Bueno, son los mismos requisitos que se establece para cualquier donación, ¿no? Escritura pública bajo sanción de nulidad, sí o sí, ¿no? Y documento, pues, que acredite sobre todo la condición de heredero forzoso. Puede ser el acta de matrimonio, un heredero forzoso, el acta de nacimiento de su padre o también el acta de nacimiento de su hijo. Son los herederos forzosos. A cualquiera de los tres se le puede dar anticipo legítimo. Muy bien, sigamos. Requisitos, identificación personal del anticipante como propietario del inmueble, identificación del anticipado como beneficiario, además de la acreditación del entroncamiento familiar, ¿no? Ese es el requisito. Ante una donación que es el género, pues no es necesario, ¿no? Pero sí, cuando es anticipo legítima, sí tiene que realizarse. Correcto. Y la descripción del predio tiene que estar debidamente saneado y también ubicado, inscrito y con indicación del valor real. ¿Correcto? Muy bien. Requisitos de la minuta, la declaración del anticipante, bueno, de otorgar el predio en donación, el anticipado, explicación de que si el anticipo se encuentra a colación o no. ¿Qué quiere decir colación? Es un acto que se realiza después de que muera el anticipante, ¿no? Después de que muera, después de que... A ver, por favor, si me dan un minuto, voy a contestar una llamada urgente porque está llegando mi hija, ¿sí? Del anticipante, si el anticipo se encuentra sujeto a colación o no. ¿Qué quiere decir eso, a colación? Que si cuenta con demás herederos forzosos o demás bienes y que después de su muerte ese anticipo de legítima, que es una donación, finalmente va a regresar a la masa hereditaria para que pueda ser repartida con sus demás herederos. ¿Correcto? Entonces, eso lo tiene que indicar si se encuentra sujeta o no a colación. Y por último, la declaración del anticipado que tiene que aceptar. Definitivamente, tiene que haber una aceptación expresa. Sigamos, por favor. Requisitos de la minuta, bueno, todo esto pues ya es derecho notarial, básicamente, ¿no? El contrato privado tiene que elevarse a escritura pública. La minuta pues solamente es firmada por un abogado y la escritura pública ya tiene que ser firmada por el notario. Y eso ya el notario realiza los trámites para efectos de la inscripción en registros públicos. Y en el supuesto de que el inmueble no se encuentre inscrito, debe presentarse las partes de dicha escritura pública para la anotación de la transferencia, producido por el anticipo legítimo, para que esto tenga pues publicidad. Muy bien. Sigamos, por favor.
Acá tenemos los requisitos de la minuta, anotación en la partida registral del inmueble, objeto de la transferencia, la publicidad, como les venía diciendo, ¿no? Que viene a ser la identificación del adquirente y la modalidad bajo la cual se ha efectuado la transferencia, ¿no? Vamos, definitivamente la donación es un acto totalmente gratuito, igual que el anticipo legítima, ¿no? Pero sí se podría realizar la modalidad. Todos estos requisitos pues van a ser verificados por la notaría, ya que el notario es el único que puede dar fe y que puede autorizar para efectos de poder elevarlo, esa minuta, a escritura pública. Y el notario es el que va a dar finalmente el visto bueno y va a dar fe de la capacidad, de los requisitos formales y de fondo y de que sobre todo ambas partes hayan tenido esa libre disponibilidad para efectos de poder realizar la donación, que se le denomina ahora pues anticipo legítimo. Muy bien, sigamos por favor. Publicidad, vemos pues el asiento pues de la inscripción, de la transferencia, de la propiedad del inmueble que es adquirido por el anticipo de herencia. ¿Qué es lo que tiene que colocarse en registro público? Es el nuevo titular de la propiedad del bien inmueble y la modalidad de la transferencia. Ya no va a ser donación, no va a ser compra-venta, sino anticipo de herencia. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Ahora, la sucesión intestada. Antes de pasar a este tema, ¿ya? Antes de pasar a este tema, voy a resolver algunas preguntas que están en el chat, ¿ya? Para poder ir cerrando las ideas. Muy bien, acá vemos. Y si el hermano fallece, no tiene herederos, mejor dicho, hijos, ¿qué sucede en la masa hereditaria? ¿Qué sucede si no tiene ningún pariente? Nadie, no tiene nadie, pues tiene que ir al Estado a través de la beneficencia pública. Muy bien. Doctora, buenas noches. Para que se declare hijo indigno, ¿solo basta una denuncia por violencia familiar o tiene que haber una sentencia firme? Tiene que haber sentencia firme, no solamente es la denuncia, no tiene que estar directamente acreditada dicha indignidad. ¿Qué pasa si el padre muere y solo el esposo y su hijo realizaron la sucesión intestada, sin incluir a dos hijos fuera del matrimonio? Y esta cobró un seguro de 20.000 soles. ¿Existe algún plazo para que la madre de los menores pueda reclamar? Sí, petición de herencia. Primero, antes de que reclame cualquier bien, ya sea bien mueble, bien económico, tiene que haberse declarado heredero. Y para que pueda ser declarado heredero, se tiene que realizar primero la petición de herencia. Ya no podría accionar vía sucesión intestada porque solamente es única vez nada más, es un solo proceso. Tendría que ahí estar habilitado el proceso de petición de herencia. Muy bien. Carmen Cortés, doctora, un caso que una mayor tiene 7 hijos. A una le dio su herencia, el segundo hijo recibió herencia, pero no lo hizo firmar contrato de compraventa notarial a su mamá, pero sin ningún pago. Aproximadamente fue el año 2007. Y el previo registra el nombre del heredero y esposa. ¿Se puede anular dicho contrato y que figure solo como herencia? ¿O qué se puede hacer para que en el momento de repartir la herencia a los 5 hijos que no faltan no reclamen? A ver, solamente si a uno nada más le ha dado, si lo ha vendido, no hay ningún problema, lo puede vender, puede disponer de los bienes. Ya les dije que no hay obligación legal no hay obligación legal de dejar herencia, pero si lo ha donado mediante anticipo de herencia o mediante donación, ahí sí va a surgir el tema de la colación, porque al momento de que muera, la persona que ha realizado dicho, el causante, pues, o la causante, en este caso, ¿no? Nuevamente regresa a la masa hereditaria. Regresa a la masa hereditaria y ahí los herederos que se encuentren con aptitud y capacidad para que puedan reclamar, van a solicitar no solamente considerarse herederos, sino van a solicitar la repartición de la masa hereditaria en el porcentaje que corresponde a cada uno de los hijos. Muy bien, Lourdes,
Me dice, doctora, si los padres venden todos sus bienes y mueren sin dejar nada, ¿pueden los hijos pedir legítima? No, como les digo, no hay obligación legal de que los padres deban dejar bienes a sus hijos. No hay obligación legal, no hay que confundirnos, por favor. Doctora, que los padres presente, me dice Edgar, muy bien, presente. Marixa, cuando la madre dona un bien a su hijo, ¿lo puede pedir que la donación la devuelva? ¿Se puede pedir que la donación lo devuelva? Bueno, los demás hijos pueden solicitar la colación, que regrese nuevamente la masa hereditaria. Muy bien, sigamos. Fernanda, los herederos forzosos van en ese orden como establece el Código Civil. Exactamente, ese es el orden de prelación. No lo podemos modificar ni interpretar de ninguna manera porque ese es el orden de prelación. Buenas noches, doctora. Ante una sucesión intestada por parte... Bueno, ya están hablando de sucesión intestada. Vamos acá con la sucesión intestada y luego ya respondo a las preguntas porque todavía no hemos tocado este tema, ¿correcto? Muy bien. La sucesión intestada. En esta sucesión intestada, el acto notarial, ya sea de la declaración de herederos o la sentencia pronunciada en el procedimiento no contencioso, esta resolución o este documento que se puede ser elaborado en la notaría constituye un título sucesorio. La sentencia también recaída, ¿no?, en la petición de herencia por aquellos herederos forzosos que se encontraron pues excluidos, ¿no?, que se encontraron excluidos, también constituye pues el título sucesorio. Estos documentos públicos tienen que ser inscritos en el registro de sucesiones intestadas. Tienen que ser inscritos y tienen que presentarse además también o informarse ante el proceso, ¿no?, ante el proceso no contencioso que se sigue, ¿no?, del juzgado de paz letrado. Muy bien, sigamos por favor. La solicitud puede ser presentada por cualquiera de los interesados, ya sea ante el notario, del lugar del último domicilio del causante. Eso es para efecto de verificar la competencia territorial. El juzgado de paz letrado es competente, pero no todos los juzgados de paz letrado, sino los juzgados de paz letrado donde hayan tenido el causante el último domicilio de él, ¿no? Eso es. Muy bien, sigamos. Requisitos de la solicitud. Nombre del causante, la copia de la partida de defunción, porque de lo contrario, pues, no podría operar el proceso de sucesión intestada. La declaración judicial de la muerte presunta también, en caso, ¿no?, de que haya una desaparición o se desconoce el paradero y ya han pasado pues más de 2 años, 3 años, 4 años, entonces se puede iniciar un proceso de declaración judicial de muerte presunta. Con esa resolución, prácticamente ya el causante ya no existe en el cierre, por lo tanto sí se le considera muerte, se le considera muerte. Esas son las dos, ¿no? Eh, Dos situaciones en las que el Código Civil ha establecido para efectos de que pueda ejecutarse el derecho sucesorio. Como último requisito, también tenemos otro requisito, perdón, copia certificada de la partida de nacimiento del o de los herederos, documento público que contenga el reconocimiento o la declaración judicial, si se trata pues de hijo extramatrimonial o de hijo adoptivo, que todos pues tienen igual derecho, ¿correcto? Así no haya sido concebido dentro del matrimonio, tiene igual derecho. Todos los hijos tienen igual derecho de la misma forma, ¿no? Partida de matrimonio, si fuese el caso, en caso de que ha sido solicitada, ¿no?, por la cónyuge, la relación de los bienes conocidos que tenga, relación de los bienes no es necesario, pero lo puede
describir, ¿no? Y la certificación registral donde conste que en registros públicos no haya un testamento o no exista un proceso de sucesión intestada en el último domicilio del causante. Tiene que haber un certificado negativo, tienen que adjuntarse. Así el juez es el que va a tener que admitir recién cumplido todos estos requisitos en el trámite del proceso de sucesión intestada. Sigamos, por favor. Inclusión de otros herederos, ¿no? La anotación preventiva, bueno, ya sea el juez o el notario va a tener que mandar una anotación preventiva a los registros de sucesiones intestadas con la finalidad de otorgarle publicidad. Y ante cualquier otra solicitud simultánea, pues se puede rechazar, ¿no? Y no hacer duplicidades de procesos de sucesiones intestadas. Muy bien. Inclusión de otros herederos. ¿Qué sucede si ya hay un proceso judicial, no, no contencioso, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces estos procesos son los que más contienda tienen. Eh, ¿Pueden incluirse o pueden solicitar su inclusión en dicho proceso? Claro que sí. Luego de 15 días contados, ya sea desde la publicación del último aviso, quien se considere heredero puede apersonarse acreditando su calidad de tal, ya sea con copia certificada de la partida de nacimiento correspondiente o el instrumento público que contenga el reconocimiento o la declaración judicial de filiación. Va a solicitarse, va a personal para que pueda ser incluido también heredero. Si no hay oposición, si en caso se haya realizado, ¿no?, ante el notario, no hay oposición, el notario lo va a incluir en la declaración y va a realizar el acta correspondiente. Pero si hay oposición, el notario no puede resolver conflictos ni tampoco puede dilucidar incertidumbre jurídico. Todo eso es competente en un órgano jurisdiccional. Por lo tanto, lo va a tener que remitir al órgano jurisdiccional, al juzgado, que es el que va a tener que resolver la oposición, convocando audiencia para luego emitir la sentencia, si se declara fundada o infundada la oposición planteada. Protocolización de los actuados, ya sea transcurrido 15 días útiles desde la publicación del último aviso, el notario va a extender, ¿no?, un acta declarando herederos. Ese es en el caso de que no exista oposición y todo se haya realizado de manera correcta, o por lo menos los herederos que hayan sido excluidos no se hayan apersonado. Todo está dentro del procedimiento de la forma más pacífica posible y no hay ninguna impugnación, no hay ninguna oposición. Entonces declara heredero al causante, ¿no?, herederos del causante a quienes hubiesen acreditado dichos derechos. Eso es lo que debemos de tener en cuenta, ¿correcto? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Muy bien, sigamos, por favor. Ya, acá hay más, es una es una resolución, ¿no? Es una resolución donde podemos darnos cuenta, ¿no?, que aquí, por ejemplo, si vemos en el considerando tercero que señala, ¿no?, si por el fallecimiento del obligado aquella se convierte en su heredera, ello no importa que con sus bienes y derechos responda por las obligaciones del causante, pues el heredero responde de las deudas y cargas de la herencia solo hasta donde alcancen los bienes de esta. Entonces, ¿qué sucedería cuando los herederos o el causante haya muerto y no haya pagado por sus deudas, ¿no?, y haya tenido deudas, obligaciones? Entonces, ¿qué sucede? Pero cuenta con patrimonio, cuenta con bienes. Entonces, ante dicho eso, antes de que sea repartida, se entiende la herencia bruta, va a tener que, en primer lugar, pagar sus obligaciones, sus cargas. Luego ya de haber cancelado todas sus obligaciones, todas sus cargas que mantenía vivo, hasta donde alcance su patrimonio,
ya se considera la herencia neta. Y de esa herencia neta va a ser repartido a sus herederos. ¿Correcto? O sea, así es donde funciona, ¿no? Esta situación es cuando hay alguna situación de deudas que hayan tenido pues los causantes, ¿no? Eso sí debemos de tener presente también, ¿ya? Muy bien, acá, cuando el causante muere sin dejar testamento o el que otorgó fue declarado nulo. No existe testamento. Comprende los casos en que no existe testamento o este ha sido revocado, caducado, ha sido declarado inválido o no es sabido. Bueno, cuando el causante muere sin dejar con testamento o el que ha otorgado fue declarado nulo, ahí que viene a operar el proceso de sucesión intestada, de sucesión legal, porque a falta de testamento tiene que darse en otra clase de sucesión, porque una de las clases de sucesión es la testamentaria. La segunda clase es la legal o la sucesión intestada. Ahí tendría que operar la sucesión intestada, el proceso de sucesión intestada en la cual va a suplir eh, esta deficiencia, ¿no? Va a suplir, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí vamos a contestar. Ustedes se encuentran en el chat para poder seguir avanzando. Edgar me dice, Edgar González Carrasco. Buenas noches, doctora. Ante una sucesión intestada por parte de los padres, donde los tres hijos acceden a los bienes inmuebles, pero dos nietos nunca solicitaron su herencia por representación, por desconocimiento, los tíos herederos ya vendieron todos sus bienes, ya han pasado 10 años, ahora los nietos quieren acceder a su herencia por representación. Es factible que los bienes vendidos se declare la nulidad o ya prescribieron y no pueden acceder a su herencia. ¿Cuál sería la solución? En primer lugar, ahí la primera solución es la petición de herencia, ¿no? Pero eso no se realiza ante el juzgado para letrados, sino ante el juzgado civil. Petición de herencia. Una vez que tengan el título sucesorio, van a tener que concurrir con los demás herederos vía representación y en la forma, en la porcentaje que le correspondería a su padre fallecido. Correcto. Si son cuatro hijos o cuatro nietos, en este caso, van a concurrir en el porcentaje que le debió corresponder a su padre. ¿Me entienden? O sea, así es. Y si ya lo vendieron, ya disponieron de todo, dispusieron, ¿no? De todos esos bienes, los herederos tienen dos opciones. O transferir nuevamente dichos bienes o en valorizaciones, ¿no? Económicas, tienen que pagar a los herederos. Esas opciones se tienen. Pero antes de iniciar cualquier acción restitutoria, tiene que tener título sucesorio. Muy bien. Lourdes Jacqueline. ¿Qué me dice, doctora? Si la madre quiere vender su casa a uno de sus hijos, cuando muere la madre, ¿los otros hijos pueden reclamar sobre ese bien que fue vendido? No. A título oneroso no hay ningún bien que reclamar. A título gratuito, como la donación o el anticipo legítima, sí. Pero a título oneroso no, salvo que se pruebe mediante nulidad de acto jurídico que haya habido una simulación y que realmente no es el- la intención de, no es la intención de vender, sino es la intención de sustraer a los demás o de excluir a los demás de la herencia, ¿no? Eso sí podría darse el caso también, ¿no? Eso sí podría darse el caso. Correcto, hay que tener en cuenta estas situaciones. Hay diferentes casos también. Me han hablado de los órdenes, ¿no? En la vocación legal, ahí he visto, ¿no? He visto también los órdenes de la vocación legal. Eso también es importante, ¿no? Y las situaciones que dan origen a la sucesión legal. La falta de testamento, la sucesión legal es una sucesión supletoria o cuando no hay testamento porque no se otorgó.
o cuando el testamento ha sido otorgado, que fue otorgado, no ha sido declarado total o parcialmente por alguna de las causas nulo, o el testamento caduca, ¿no? Por falta de comprobación eh, judicial. Por ejemplo, pues cuando hay un testamento hológrafo no se protocoliza dentro del año, pues ya caducó. Ante esas deficiencias, ante esas fallas, ante esas eh, inexistencia del testamento, porque fueron declarados nulos, inválidos o caducos, opera la sucesión intestada. O cuando judicialmente también se puede declarar inválida la desheredación. O también cuando el heredero forzoso muere antes que el testador. O también puede que renuncie a la herencia o la pierde por indignidad o la pierde también por desheredación y no tiene ningún descendiente que me pueda representar, ¿correcto? O sea, todas estas situaciones pueden darse. Y también cuando existe testamento, pues se le denomina la sucesión mixta, porque sí se va a tomar en cuenta hasta donde alcance el testamento y además también va a ser judicialmente a través del proceso de sucesión intestada esa complementación, ¿no? Esa complementación. Entonces resulta importante destacar que la declaración judicial de herederos por sucesión, ya sea de manera total o parcial, intestada, no impide al preterido. Y eso es lo que me han venido preguntando ustedes. ¿Qué es un heredero preterido? Es aquel heredero que ha sido omitido, que ha sido excluido, ya sea vía testamento o ya sea vía sucesión intestada. ¿Correcto? Entonces, no impide a ese preterido por la declaración pues de hacer valer sus derechos hereditarios como lo establece, ¿no? De modo claro y preciso, pues si nos remontamos pues al artículo 664 del Código Civil. Yo ya los tengo aquí porque eso en mi juzgado, el paz letrado, vemos pues a diario, ¿no? O veíamos a diario, ¿no? Los procesos no contenciosos de sucesión intestada. Entonces era importante también conocer cada caso en particular. Entonces, esta situación de preterido o del que ha sido omitido, que ya ha sido excluido de cualquiera de sus variantes o por cualquier causa, tiene una justificación, porque respecto de una persona que ha muerto intestada, solo puede solicitarse una sola vez. No pueden existir, hay que entender y hay que saber también, no pueden existir tres, cuatro sucesiones intestadas. Entonces, solamente puede solicitarse una sola vez, ¿correcto? Una sola vez. Entonces, también es bueno precisar, ¿no?, que la sucesión intestada no solo opera ante la ausencia total del testamento, sino también que cuando existe testamento no hay una institución o no se haya instituido pues los herederos. Y al no haber herederos forzosos, no hay herederos voluntarios o no se ha dispuesto de todos sus bienes o en legados, entonces podría también existir la sucesión intestada. Entonces, ante ello, habría sucesiones mixtas y todo ello es posible. Correcto. Bueno, los órdenes. En los órdenes se encuentra desarrollado directamente en los artículos 816 y 817 del Código Civil. En primer lugar, los parientes consanguíneos en línea recta, descendiente, ¿qué quiere decir descendiente? Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, excluyen a los ascendientes, a los padres, a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, excluyen. O sea, los hijos excluyen a los padres, en otras palabras, para poder entender. El segundo orden es los parientes más próximos al grado al causante excluyen a los más remotos. Pueden tener toda la familia completa, pero no todos tienen esa vocación de heredar.
Los parientes consanguíneos en línea recta excluyen a los más remotos. Entonces, esta línea, según Zanoni, que es el maestro, ¿no? en estos temas, ¿no? de los procesos hereditarios, ¿qué es lo que nos dice? Es la serie donde no está interrumpida en grados. Hay línea ascendiente, ascendiente, padres, descendiente, hijos, y línea colateral, primos, sobrinos, tíos. Y el grado está representado ¿en qué? Por generación. Y es el vínculo que ha sido creado en nuestro árbol, en nuestra generación biológica. Muy bien, entonces toda persona solo por existir podría tener capacidad para suceder. ¿Qué quiere decir esto? Pues la actitud, ¿no? Para ser sujeto, pues, pasivo, en este caso, ¿no? De la transmisión patrimonial, ¿no? Patrimonial por causa de la muerte. Pero para poder ejercitar este derecho de aceptar o de renunciar a una herencia, se quiere o se requiere, se exige un requisito importante, el llamamiento. Y ese llamamiento lo hace el testador a través del testamento o la ley a través del proceso de sucesión intestada. Muy bien, entonces, ¿y cuáles son estos factores vinculantes de este derecho sucesorio? El parentesco consanguíneo, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, padres, abuelos. El parentesco civil, que es a través de la adopción, ¿no? Y el vínculo matrimonial o concubinos, pero que eh, tendrían que estar pues registrados, ¿no? Tenía que haber una unión de hecho definitivamente registrada. Tiene que tomarse en cuenta también los requisitos legales, no haber sido excluido por indignidad o desheredación, y además también tener el mejor derecho con relación a los otros concurrentes. Muy bien. Hay tres clases, como le decía, y hay tres órdenes. En primer lugar, el vínculo consanguíneo. Es importante conocer eso, por eso incido bastante para poder entender estos órdenes, ¿no? Vínculo consanguíneo puede ser en línea recta, descendiente, y en línea recta los descendientes. Y eso pues incluye, ¿no? Los hijos adoptivos, incluye. El vínculo uxorio, que es entre los cónyuges, con el derecho pues, de poder heredar conjuntamente con el primero y el segundo orden. El cónyuge hereda de manera concurrente, ¿no? Con los hijos o con los padres. Y el vínculo consanguíneo colateral, que son los hermanos, sobrinos, primos, hasta el cuarto grado. Entonces, el segundo orden tenemos a los hermanos, luego viene el tercer orden a los tíos y sobrinos, y el cuarto orden a los tíos, abuelos, sobrinos, nietos y primos, hermanos. Es en ese orden de prelación que debemos considerar para efectos de tener la vocación hereditaria o si no de tener pues ese llamamiento. No solamente es tener la capacidad y el vínculo, sino también la preferencia de poder suceder. ¿Sí? Eso debemos tener presente. Muy bien, sigamos, por favor. Sigamos, por favor. A ver, voy a ver acá. Vilma me dice, el padre crió un hijo cuando es adolescente, mediante ADN confirma que no es hijo biológico. Lo puede, el padre, el padre crió un hijo cuando crió un hijo, lo reconoció al hijo, ¿no? Mediante ADN confirma que no es su hijo biológico. ¿Lo puedes heredar? Claro que sí, ¿no?
Para poder heredar, pues definitivamente tiene que haber esa relación paterno-filial, ese vínculo. ¿Lo puede desheredar? Claro que sí. No hay ninguna. Doctora, el que se beneficia de la donación de un inmueble a la muerte del donador pierde ese inmueble para siempre. No, no se trata de que pierda, no se podría decir de que se pierda, sino que si no forma parte de los herederos forzosos, si no forma parte de los herederos forzosos, definitivamente, pues se tendría que en primer lugar conocer a cuánto asciende el porcentaje de libre disponibilidad de la masa hereditaria, porque los herederos forzosos ocupan pues la legítima, que es esa porción indisponible, intangible. Si la donación se encuentra dentro del tercio de libre disponibilidad o de la mitad de libre disponibilidad, dependiendo, ¿no?, de los herederos forzosos, no hay ningún problema, es válido, pero si no, va a tener que ser retornado en la proporción que corresponde. Por eso hay que tener cuidado con las donaciones. Cintia Caballero me dice, si en una sucesión intestada son tres y solo dos se han apropiado de los bienes, a pesar que son tres, es posible que estos dos se queden con el bien si ya pasaron 10 años. Mm, Bueno, ahí el que tendría que accionar no son estas dos personas que de manera maliciosa se han quedado con su, sino la persona que había sido preterida, como ya le había explicado, ¿no? O sea, el preterido, el excluido, la persona que ha sido excluida, la persona que ha sido omitida. Esa es la persona que debe de realizar la acción vía petición de herencia, es lo que corresponde. ¿Dónde se inicia la declaración de indignidad? ¿Dónde se inicia? Es ante el juzgado civil especializado, ¿no? Se solicita la indignidad en un proceso. Muy bien, Samantha Montenegro. ¿Qué pasa? Pero ahí tiene un plazo de un año, no es indefinida, ¿no? No se prescribe al año. Samantha Montenegro, ¿qué pasa si por imitar pagos, Sasuna, te realizan? A ver, vamos a ver esto. Te realizan escritura pública por donación, luego un medio donatario, los hijos se podrían solicitar la restitución. Eso sí que no lo entendí, no lo entiendo. A ver, por favor, si reformula la pregunta. ¿Ya? ¿A quién lo donan? ¿Qué función ahí cumplen los hijos? Doctora, buenas noches. Me dice qué paso se tiene que seguir cuando la herencia se encuentra en un lugar que lo declararon y protegido por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, no existe ningún resto arqueológico. A ver, si ya pertenece al Estado, ya no sería herencia. Para que puedan ser herencia, puede considerarse bien, son bienes privados. Si ya se encuentra en un lugar público, pues lamentablemente ya eso pertenece al Estado. Yo no puedo donar algo que en primer lugar no es mío, en segundo lugar pertenece a un ente público. Doctora, me dice Lady Lisbeth. Doctora, el que se beneficia de la donación de un mueble a la muerte del donador pierde ese inmueble para siempre. No, eso ya lo hemos contestado, me parece. Doctora, ¿se puede anular una herencia si el contrato realizado entre la madre y el hijo fue firmado por la madre enferma? ¿Qué se puede hacer? A ver, se puede anular una herencia si el contrato realizado entre la madre y el hijo fue firmado por la madre enferma. A ver, si hay un contrato, tenemos que establecer si es un contrato privado, si es un contrato con firmas legalizadas, tenemos que establecer, además de eso, si es por escritura pública. Entonces, de acuerdo a la formalidad, debemos de accionar. Si es un contrato privado, sin fecha cierta, entonces, y si hay un documento médico donde indica pues que la madre no se encontraba dentro de sus cinco sentidos completos, se puede impugnar.
pero va a depender de la situación en particular. Cueva Castillo, me dice Jacqueline. Doctora, buenas noches. Cuando un familiar se declara heredero universal en sucesión, ¿qué puede hacer? Bueno, antes de realizar cualquier acto de recuperación de los bienes, debemos de tener el título sucesorio. Aquellos que se consideran también herederos, es decir, los preteridos, deben de accionar a través de la acción de petición de herencia. Y ante ello, pues hay diferentes formas, ¿no? Petición de herencia de manera reivindicatoria, ¿no? Petición también, si es que vamos a accionar directamente ante un bien. O sea, eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Buenas noches, con un familiar se declara, ya eso ya lo dije. Doctora, buenas noches. Primeramente felicitar la excelente ponencia, muchas gracias. Yo sé cuánto tiempo dura el proceso de sucesión intestada ante el Poder Judicial. La duración va a depender mucho de que si hay una oposición y va a depender mucho también de la cantidad de herederos y también va a depender mucho de la inclusión de otros herederos, si es que durante ese proceso, pues, esa persona. Y va a depender también mucho de todos los trámites que va a realizar y va a tener que informar la SUNAT. Y para ello, pues, los demandantes, los solicitantes deben de adjuntar los aranceles. Muchas veces no lo adjuntan, tenemos que estar requiriéndole. Y bueno, pero si es que todo esto está bien y está correcto y no hay oposición, no, pues 3 meses, 4 meses, sale mucho, ¿no? Eso es lo que dura, pues, en mi juzgado. Una consulta, yo sé, me dice, en caso de que de la herencia, que es recomendable donación o anticipo de herencia para que el cónyuge no pueda meterse con dicha herencia. No, no se trata de que el cónyuge no se meta a la herencia, porque ya la ley ha establecido un orden sucesorio. Ya sea donación o ya sea anticipo legítima, que es una especie de donación, cuando muere el cónyuge, cuando muere el causante, ¿no? Que se le va a denominar causante, todo va a regresar a la masa hereditaria. Y ahí se va a hacer la repartición como, ¿no? ¿A qué se refiere con días útiles, doctor? Los días útiles son los días hábiles, que no se considera, por ejemplo, sábado y domingo ni feriados. Yo doy plazo, por ejemplo, de 3 días. Entonces, cuento viernes, lunes y martes, porque sábado y domingo no lo considero. Esos son los días útiles. Muy bien, vamos a seguir con este caso. Vamos a seguir con el caso. Un momento, por favor, creo que tengo. Muy bien, sigamos con los casos. Los casos, cuando el heredero forzoso muere antes que el testador, ¿qué pasa? Ya sea renuncia a la herencia o la pierde por indignidad o desheredación y no tiene descendientes. Bueno, por cuanto se refieren que los casos de la caducidad de la institución de heredero, además la redacción es equívoca al comprender a los ascendientes y cónyuges respecto de quienes no hay representación sucesoria. A ver, cuando muere antes que el testador renuncia o pierde, bueno, se va a tener que repartir con los que tenga. Si no hay demás familiares, pues, y no hay más parientes, todos esos bienes, pues va a pasar a la beneficencia pública. Correcto, o sea, eso debemos de entender. Si no hay herederos forzosos, pues los herederos voluntarios o los demás familiares pueden también reclamar, no hay ningún problema, están facultados a reclamar, ¿no? Pero si no hay descendientes, no hay nadie, pues todos esos bienes van a la beneficencia pública. ¿Correcto? Vamos a seguir, por favor, con el siguiente caso. Cuando el heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador, o por no haberse cumplido la condición puesta por este, o por renuncia por haberse declarado indignos a estos sucesores.
sin designarse sustitutos. Este inciso resulta fútil por cuanto se refiere a todos los casos de caducidad y de la institución de heredero y de legado. A ver, si el heredero voluntario o legatario muere antes que el testador, todos los dichos bienes van a ser pasados pues, a los herederos forzosos. Porque en este caso, a diferencia de los herederos forzosos, que sí tiene que haber representación, ¿no? Porque si muere el hijo, pues ingresa en su representación del hijo los nietos. En el caso del legatario, de los herederos voluntarios, no. El mismo testador tiene que haber señalado los sustitutos. Si no ha señalado los sustitutos, pues todo eso va a revertir a la base hereditaria y va a ser repartido pues, a sus herederos forzosos, ¿correcto? Muy bien, sigamos, por favor. Cuando el testador, que no tiene herederos forzosos o voluntarios, instituidos en testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal solo funciona con respecto de los bienes de que no dispuso. Eso ya lo hemos explicado, ¿no? Ahí sería una sucesión mixta, porque hay testamento. Se encuentra la última voluntad del testador. Existe la disponibilidad de sus bienes, pero no ha incluido a todos estos. Se olvidó o compró eh, en el último año más bienes, inmuebles, y no lo dispuso en su testamento. Entonces, ahí tiene que operar respecto a los bienes que no se dispuso el proceso de sucesión intestada. ¿Correcto? Entonces, eso debemos de tener. Muy bien, sigamos, por favor. Ahora sí, vamos a leer. Doctora, disculpe, me dice Cueva Castillo Jack Kevin. En caso mi hermana se haya declarado como heredera universal y yo le haya puesto una demanda de petición de herencia, pero también deseo ponerle una medida cautelar, ¿cuál de todas medidas puedo aplicar para asegurar mi herencia? ¿Cuál de todas las medidas puede ser la innovativa, ¿no? De anotación de la demanda, de anotación de la demanda, para que ella no lo pueda vender? Y si lo vende, pues ya la persona que compra ya sería, pues, ya no tendría el beneficio de la buena fe, porque ya sabría, pues, que existe un proceso judicial, ¿correcto? Sería de anotación de la demanda. Ana me dice, ¿es necesario que todos los hijos asistan al notario a firmar si son 5 hijos o basta que un solo hijo realice todo el proceso? No, es todo, salvo que hayan dado poder, pero todos tienen que ir a firmar, todos. Doctora, buenas noches. En un caso son 5 hijos, quieren hacer sucesión intestada, notaría sobre un bien inmueble de la madre fallecida. Al presentar los documentos en notaría, les objetan que en todas las partidas no firmó la madre. En todas las partidas no firmó la madre, solo el padre como declarante y no eran casados, por lo que indican que no es posible ser el trámite. Son partidos de nacimiento de 1970 y 1980. Entonces será normal que solo el padre firme a pesar de que no se pasa. ¿Qué se puede hacer en este caso? A ver, ahí es el notario, tanto el notario como el juez, tiene que darse cuenta de que las situaciones en los códigos civiles anteriores, en las situaciones anteriores, pues se tiene que adecuar, ¿no? No se puede exigir partidas con las mismas documentaciones porque son partidas históricas, ¿correcto? Pero sí se puede solicitar algún medio probatorio que acredite el entroncamiento familiar. ¿Correcto? Que acredite el entroncamiento familiar como partida de bautizo para ver si efectivamente es la madre, que realizó o los testigos. Eso sí podría hacerse, porque va a ser un imposible jurídico, más aún si la madre ya no está viva. Doctora, me dice Miguel, muy buenas noches. ¿Es posible que un heredero forzoso que estuvo en posesión de una propiedad que el causante dejó pueda plantear prescripción adquisitiva de propiedad en perjuicio de sus hermanos? A ver,
No podría, porque si es heredero forzoso, lo que le correspondería es la herencia, ¿no? No la prescripción adquisitiva. Margot Pinto me dice, ¿qué pasa si un heredero no se enteró de la sucesión intestada y ha pasado casi 3 años? ¿Todavía se puede realizar la petición? Sí, es imprescriptible dicha acción, estimada Margot. Vilma me dice, el padre crió un hijo cuando es adolescente mediante consentimiento. Ya, eso ya lo hemos hablado. A ver, vamos a dar pase, por favor, en todo caso, a los que levanten la mano para poder responderles preguntas, ¿eh? Correcto, doctora. Miguel, adelante. Sí, doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Doctora, hay un caso particular, ¿no? En que el causante, bueno, no dejó testamento y los herederos forzosos no realizaron la sucesión intestada y uno de los herederos forzosos eh, obtuvo una de las propiedades del causante, obtuvo el título de propiedad mediante COFOPRE. No sé exactamente cómo lo obtuvo, pero bueno, tiene el título de propiedad mediante COFOPRE y ahora los demás hermanos desean reclamar, ¿no? Que esa propiedad se revierta a la masa y se puedan repartir equitativamente. ¿Cómo podría ser esto, doctora, si ya hay un título de propiedad emitido por COFOPRE, que si bien no sabemos exactamente cómo lo obtuvo ese hermano? Muy agradecido por su respuesta. Muchas gracias por tu pregunta, estimado participante. En primer lugar, tiene que haber un proceso de sucesión intestada, ya que no hay testamento, puede haber un proceso de sucesión intestada, en primer lugar, para que se puedan declarar herederos. Con el título sucesorio, ya podrían accionar la nulidad, o bueno, o a la par también podrían haber, ¿no? La nulidad de dicho título, ¿no? Del inmueble que lo adquirió, ¿no? Que lo adquirió. Pero antes de eso tendrían que averiguar cómo fue que lo adquirió dicho hermano, el bien, de qué forma, para poder ver ahí alguna causal de nulidad. ¿Correcto? Muy bien, muchas gracias. Correcto, doctora. Seguimos. Con Lady Lisbeth. Buenas noches, doctora. Ante todo, felicitarla por la excelente ponencia que ha tenido. Gracias. Eh, de nada, doctora. Mi pregunta era, lo que pasa es que, bueno, una señora, en este caso, está casada bueno, con su cónyuge, pero se separaron, hubo una separación de 15 años. Entonces, no, nunca se divorció la señora. Perdón, hubo una separación de 25 años. Nunca se separó la señora porque en ese entonces, pues, no, ella no conocía o no sabía que era necesario el divorcio. Entonces, ella, trabajando, se ha hecho de sus bienes, de sus negocios, ¿no? Pero ha seguido ese lazo de matrimonio, ¿no? Se separaron, el señor se fue a otro lugar y luego, pasado ese tiempo, el señor regresa y como ha estado pues sin dinero, le ha pedido a la señora no que le dé acogida en su casa y ella por sus hijos, en este caso lo ha dejado que vuelva, ¿no? Pero no está con él. Entonces ella lo que plantea o en este caso quiere es que si es que algún momento ella le llega a pasar algo por no estar divorciada, ¿no? Con este señor, ella no quiere que herede esta persona. Entonces, no sé si habría alguna figura jurídica mediante la cual ella, pueda dar prioridad a sus hijos, ¿no? Para que todos sus bienes hereden los hijos y no herede el señor, ¿no? Su cónyuge, que hasta ahorita no están divorciados. No Ya. sé, no sé qué podría pasar. Muchas veces eso sucede, ¿no? Y más aún cuando tienen pareja después de haberse separado y adquieren bienes, inmuebles. Imagínense, muere uno de ellos y la conviviente que no es registrada no tiene nada. Y todo lo lleva pues el cónyuge que nunca se divorció. Por eso siempre yo les aconsejo y les recomiendo que se debe de regularizar
la situación de cada persona, ¿no? Si tienen bienes en comunes, pues colocarlos en copropiedad si es que no están casados, o si es que están casados, pues, y ya se separaron, divorciarse. Entonces, creo yo, ahí lo que tendría que hacer es eh, divorciarse, pero además de eso conversar, pues, ¿no? Porque todo eso se tendría que llevar a un acuerdo, ¿no? Que la otra parte, pues, que la otra parte, es decir, su cónyuge que se encuentra viviendo ahí en una de sus casas, pueda vender todo eso de su parte, porque lamentablemente sigue casado y de todos los bienes, pues va a formar parte también del patrimonio de dicha, ¿no? De dicha sociedad de gananciales, y lo puedan transferir vía compra-venta a sus hijos. Y la parte, pues, cónyuge lo podría hacer, ¿no? Eso lo podría hacer. Eso es lo que podría dar esa solución, ¿no? Y luego de eso divorciarse, ¿correcto? Muy bien. Vamos a seguir. Correcto, doctora. Seguimos con Víctor Manuel. Buenas noches, doctora. Buenas Mis gracias noches. anticipado por sus respuestas. Tengo dos preguntas, si fuera tan amable, por favor, de poder explicarnos al respecto. Una de ellas es, en el caso de que un heredero forzoso no tenga el derecho como lo manda la normativa, fallece, fallece, pero antes de fallecer renuncia a tal derecho. Esta renuncia del heredero forzoso puede ser impugnado posteriormente por los nietos ante la familia. Ese es por un lado. Y por otro, ¿cómo poder Re- determinar, perdón? Primero, Y, la primera pregunta, ¿sí? Para no confundirnos. ok, La renuncia o la muerte de un heredero forzoso no excluye a los demás descendientes. ¿Qué quiere decir eso? Si muere un heredero forzoso, sus hijos de dicho heredero forzoso, los descendientes, van a formar parte también de los herederos en la proporción que le correspondió al fallecido. A eso se le denomina representación sucesoria. Y si renuncia un heredero forzoso, tampoco eso va a excluir a los herederos descendientes, a sus hijos, porque basta por renuncia, basta por indignidad o basta por muerte, los herederos en línea descendiente siguen. Ya no está el padre, sigue el hijo. Si no está el hijo, sigue el nieto, el bisnieto, así, ya sea por cualquier causal de muerte, de desheredación, de indignidad. Entonces, no es necesario que se impugne la renuncia, porque definitivamente los hijos van a formar parte de los herederos en la proporción que le debió corresponder al que renunció, al que se murió. ¿Sí me dejo entender? Eso quisiera que me... Correcto, doctora. Muy bien. Bien, seguimos con Isabel Cornejo. Entonces, sí, ¿Aló? adelante. Sí, ya. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por su ilustración, ¿no? Respecto a este tema muy interesante. Doctora, una pregunta. Eh, ¿Cuál es el procedimiento o cuál sería la materia, ¿no? En caso de un heredero forzoso que ha sido, bueno, no está siendo, gozando de la masa hereditaria? Sin embargo, existe otros dos coherederos en la cual están viviendo en la propiedad y un coheredero no está, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿Es petición de herencia o reivindicación respecto a la masa hereditaria? A ver, Gracias por si su no ha respuesta. sido declarado heredero, y ya culminó el proceso de sucesión intestada, tiene que solicitar la petición de herencia. La petición de herencia le va a dar ese título sucesorio, ese título de heredero.
que necesita para que pueda ingresar a la masa hereditaria y va contra los demás herederos que lo han excluido. Entonces concurre con ellos y se hace una nueva partición de la masa hereditaria. Pero antes de iniciar la partición tiene que haber sido declarado pues heredero a través de la acción de petición de herencia. Eso es lo que correspondería, ¿sí? Muy bien, una última pregunta, por favor. Correcto, doctora. Seguimos con Noelia Martínez. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Bien, doctora. La pregunta es, en caso de que el, el padre de una hija le haya dado anticipo de herencia, pero esta hija no tiene hijos, pero ella, ¿no? Al entablar una amistad con una de sus hermanas, le hereda. ¿Procede el testamento cerrado o abierto en este caso cuando la hermana le hereda a la otra hermana? ¿O necesariamente se tiene que heredar, como lo manifiesta, ¿no?, la ley, a los herederos forzosos? Esa es la pregunta, doctora. Muchas gracias. Sí se le puede otorgar a la hermana, pero siempre y cuando sea el tercio de libre disponibilidad. Si no tuviera herederos forzosos, no hay ningún problema, puede disponer de todos sus bienes. El En causante puede, caso de que los padres estén vivos, doctora, ya, ¿procede? si los padres están vivos, puede disponer de la mitad de sus bienes, porque la mitad, según por la ley que ya ha sido establecida así, a los padres le corresponde la mitad. Y la otra mitad puede darle a su hermana, a su vecina, a cualquier otra parte. Puede disponer, si existen padres vivos, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias. Gracias, estimado Juan Llanos, Academia Legal y a todos los participantes por esta noche. Bueno, ya damos por concluido el presente curso de Derecho Sucesorio, Anticipo de Herencia. Muchas gracias, doctora, por su participación y Nos vemos. saludos igualmente, doctora, a todos los alumnos que nos acompañan hasta estas horas de la noche. Agradecerle, doctora, su participación. Igualmente, comentarle a todos los alumnos que mañana tenemos otro curso y que estaremos de 7 a 9 p.m. Muchas gracias a todos. Estamos subiendo. Agradecer a todos los que me están mandando saludos y a todos sus agradecimientos. Nos vemos hasta un próximo curso. Muchas gracias, bendiciones, que tengan una feliz noche. Nos Igualmente, estamos viendo. doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, comentar a los alumnos que mañana tenemos el curso Omisión a la Asistencia Familiar y Jurisprudencia Relevante. Bien, a ver, un momentito. Bien. Bien, comentarles que mañana tenemos con la doctora Rosario Palacios Meléndez el curso Omisión de la Asistencia Familiar y Jurisprudencia Relevante de 7 de la noche a 9 de la noche. Muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado hasta estas horas de la noche y igualmente desearles unas buenas noches y agradecer a todos los participantes respecto a sus comentarios positivos de este curso. Asimismo, comentarles que los videos se estarán subiendo de forma continua el día de hoy. Los dos temas que se han tocado, tanto el segundo y ese tercer tema, se subirán al aula virtual. Muchas gracias y tengan buena noche.